Viviana, estuviste con Mariel Dorado. Estuve con Mariel, un tema muy interesante, hipoacusia, la importancia del diagnóstico precoz. Muy bien, vamos a la nota. Un tema muy importante, Mariel, disminución de la capacidad auditiva. Muy frecuente, que hace que la gente se aísle, haya problemas en la comunicación y se dejen de escuchar sonidos habituales. Bueno, vos estás hablando de lo que se llama hipoacusia, ¿no? La pérdida auditiva es la hipoacusia, que es una dificultad o una disminución en la sensibilidad auditiva, que en los chicos trae trastornos en la adquisición del habla, del lenguaje, pero en general, en toda la población que tiene hipoacusia, tiene trastornos en la comunicación específicamente. ¿Hay distintos tipos de hipoacusia? Sí, las hipoacusias se pueden clasificar de acuerdo a la localización. Tenés hipoacusias que son de transmisión o de conducción, donde la afección está en el oído medio y en el oído externo. Y tenés hipoacusias neurosensoriales o perceptivas, que estas son las más graves, donde la lesión o la afección está a nivel del oído interno y del nervio auditivo, que es justamente los que transmiten la onda sonora al cerebro. Y tenés también hipoacusias mixtas, que es la asociación de estas dos que acabamos de mencionar. ¿Quién las detecta? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La hipoacusia en realidad, en algunos casos a veces es medio difícil de detectarlas. Pasa muchas veces que los chicos, en el rendimiento escolar, los chicos empiezan a estar en un estado de distractibilidad, por lo cual empiezan los maestros a pararse a ver qué es lo que pasa con ese chico, ¿no? Si es una cuestión de aprendizaje, si es una cuestión de conducta, y en realidad después deriva en que el chico tenía una pérdida auditiva o una hipoacusia. Cuando empieza el ámbito escolar o el ámbito familiar a detectar esto, se hace una consulta con el otorrinolaringólogo. ¿Y en los adultos? Y en los adultos también pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un poco el ámbito familiar el que ve en el adulto que empieza a tener problemas en la audición, pero muchas veces el adulto mismo es el que dice, ¿sabes qué? Estoy preguntando varias veces algo que no escucho, o estoy en una conversación en la oficina y están 2 o 3 de mis compañeros charlando y no estoy captando la conversación. Eso es muy típico, ¿no? de las hipoacusias, cuando ya la persona empieza a sentir que no entiende una conversación de varias personas. Y convengamos que es un problema que no afecta solo a la persona que tiene hipoacusia, sino a su grupo familiar, a su entorno laboral. Sí, por supuesto. La persona que tiene hipoacusia, el entorno familiar, sí, la hipoacusia, vamos a clasificar un poco la hipoacusia según los grados, ¿no? Hay hipoacusias leves, hay hipoacusias moderadas, hay severas, profundas y hay anacusias o cofosis, que es la pérdida total de la audición. Si el paciente está en un estadio de una hipoacusia severa, va a tener realmente ya problemas de comunicación con la familia y va a tener su ritmo de vida, va a escuchar la televisión fuertísima seguramente. La familia va a tener que hablarle también en un tono de voz muy alta porque no va a poder escucharlo de no ser así. Entonces es como que empieza a haber una dinámica muy especial de la familia en función del hipoacúsico. ¿Qué solución tiene? Bueno, la hipoacusia, una vez que se detecta, que se va a consulta al otorrinolaringólogo, se mandan a hacer estudios audiológicos específicos para detectar qué clase de hipoacusia, cuál es el grado, que son la audiometría tonal, la logoaudiometría, tímpano-audiometría e impedanciometría. Y la solución que tiene, en caso que no sea farmacológica, quirúrgica, estamos hablando de audífonos. ¿Hay resistencia al uso de audífonos? Porque cuando una persona tiene problemas visuales, no hay ningún problema, se hacen anteojos. Ahora, en el tema de los audífonos, me da la impresión que no es tan fácil. Los anteojos que hay ahora en el mercado, todo el mundo los ve, son muy lindos, muy decorativos, de colores, con formatos, pero los audífonos también. Si bien los audífonos siguen manteniendo, digamos, su modelo inicial, los tamaños han cambiado enormemente, son mucho más chicos, son mucho más livianos, o sea que no molestan, y además hay audífonos que también vienen en diferentes colores. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando sobre audífonos, un tema muy interesante. Hacemos una pausa y continuamos hablando con los que saben. Audífonos, hay mucha variedad. Vos me preguntabas si había resistencia de la gente. Bueno, audífonos, hay diferentes modelos. Se pueden clasificar en retroauriculares. Los audífonos retroauriculares son los que van atrás de la oreja. Pero bueno, la gente no debe asustarse porque no tienen ya que ver con los audífonos, digamos, de los comienzos, que eran tan grandes, que se veían tanto.
Hoy los audífonos retroauriculares son cada vez más chicos y muy livianos, ¿no? O sea que no molestan, a veces los pacientes no se dan cuenta que tienen el audífono puesto. Y también hay modelos intracanales, que son los audífonos que van adentro, ¿no? Es el audífono hecho en una cápsula adentro del conducto. Todos estos audífonos tienen un sistema digital, que es el sistema, digamos, tecnológicamente hablando, último, algunos con trimmer, otros programables con la computadora, y se seleccionan de acuerdo a la hipoacusia del paciente. Cada audífono está indicado para una hipoacusia determinada y se prueban diferentes audífonos de acuerdo a cuál sea la curva, ¿no?, de ese paciente en cuanto a su pérdida auditiva, y ese va a ser el audífono que el paciente vaya a usar en un futuro de acuerdo, bueno, a una serie de pruebas que se hacen en el consultorio para ver qué audífono es con el que el paciente se va a sentir más cómodo, va a escuchar el sonido de forma más natural y obviamente le va a dar más ganancia en decibeles. Una pregunta que es muy común. ¿Cómo se llega a un audífono? ¿Qué hace la fonoaudióloga? ¿Cómo se llama un audífono? Cuando el otorrino descarta, ¿no?, toda terapia, ya sea farmacológica o quirúrgica, se está pensando ya en equipamiento de audífono. El otorrino es una derivación para una selección de audífonos y la fonoaudióloga es la que hace la selección de audífonos. Se prueban, de acuerdo a los estudios audiológicos, diferentes audífonos que pueden ser los apropiados para esa pérdida auditiva o hipoacusia, y se hacen diferentes pruebas. Se pasa una lista de palabras para que el paciente vaya repitiendo y tenemos un porcentaje de cuál es su ganancia auditiva, y también se hacen pruebas dentro de la conversación, digamos, cotidiana, como si estuviera en la casa, con lo que el paciente nos remite, ¿no?, cuál es la mayor comodidad de un audífono u otro. ¿Los audífonos son estándar para todos igual o cada paciente tiene su propio audífono? Cada paciente debería tener su propio audífono. Muchas de las preguntas que se hacen en la consulta es: tengo un audífono de un vecino que falleció, ¿se podría adaptar? ¿Es para mí? En realidad, las probabilidades que sea, digamos, funcional para él a veces son pocas. Cada persona tiene su audífono específico de acuerdo a su característica, ¿no?, de hipoacusia. Si se construyen específicamente, como vos me decías, hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes modelos, una gama muy grande de audífonos que cubren desde pérdidas leves hasta pérdidas profundas. ¿Y se toman impresiones del oído? ¿Cómo es? Sí, en realidad para colocar un audífono, en el caso de un audífono retroauricular, se toma una impresión con una pasta que es como una especie de silicona, porque en el caso de un audífono retroauricular va un molde a medida en el conducto transparente, entonces se debe hacer una impresión para hacer este molde y que el audífono muy pequeño vaya atrás de la oreja. Y en caso de un intracanal también se toma una impresión porque el audífono se hace a través de la cápsula que va dentro del conducto. Nada duele, ¿verdad? No duele. No duele en absoluto. No. Cuando uno hace una impresión para un molde de un audífono, la pasta se siente la sensación, pero no dan registro ni de dolor nunca, ni de molestia. ¿Y después de la impresión, qué se hace? Después de la impresión, esa impresión se manda a un laboratorio donde se transforma en el molde, ya sea el molde de silicona o la cápsula del audífono, ya sea intra o retroauricular. Y una vez que ya está este molde, se vuelve a adaptar el audífono, se hacen las últimas pruebas ya con su molde a medida, que va a dar una respuesta como mucho más certera de la percepción de la audición del paciente, y el paciente, si está dispuesto, se lleva el audífono a su casa y cambia su vida. Para cerrar, ¿qué aconsejarías en aquellos pacientes que tienen hipoacusia y necesitan un audífono y se resisten? Lo que se aconsejaría es que no se vea el audífono como el aparato feo, como el aparato que tiene que ver con la edad, ¿no?, con el paso del tiempo, y que se vea realmente el audífono como se pueden ver los anteojos, como aquel instrumento que se necesita para no aislarse, porque en realidad, así como nosotros necesitamos los anteojos como para movernos en cada día, necesitamos los audífonos para estar insertos en la sociedad, en el medio y dentro del ámbito familiar. Bueno, muchísimas gracias, Mariel, No, por clarísima, favor, Viviana. excelente esta charla. Gracias a vos. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando con los que saben.